escuchamos al maestro Flores, ya está su presentación en pantalla. A ver, Tal vez ¿me escuchan? ahora sí. Perfecto. Si pueden pasar a la primera imagen, por favor. Bueno, un poco la idea que quiero presentarles es una visión general de lo que son los aspectos de la urbanización y también con respecto a la orientación misma, que es lo que está señalando. Pero antes quisiera yo tocar el punto acerca de cómo saber que existen astrónomos o no, ya sea en la actualidad o en el pasado. Tenemos varios aspectos, tenemos imágenes de su trabajo, los edificios orientados donde trabajan y varios aspectos que mencionaré en este momento. La siguiente, por favor. Entonces, entre las imágenes modernas, nosotros tenemos fotografía de objetos astronómicos. En este caso, le estoy ilustrando una fotografía de la constelación de Orión, en donde nosotros tenemos diferentes aspectos, una nube que está emitiendo en oxígeno, una nube que está emitiendo en hidrógeno, y las partes oscuras son carbón. Todo esto conforma una nube que llamamos nubes moleculares, donde se forman las estrellas. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros otra visión de los objetos que observan los astrónomos, y en la siguiente también tenemos nosotros, por favor, la siguiente, tenemos el aspecto de los astrónomos actuando actualmente en los observatorios, y desde luego siempre hay gente interesada en el trabajo de los astrónomos. Tenemos la imagen a la derecha y abajo también una parte de los edificios orientados. En la siguiente, por favor. Tenemos otra imagen de lo que hacen los astrónomos, investigan cuál es el movimiento de los objetos, en este caso de los planetas, para tratar de entender cuál es las leyes de su movimiento. La siguiente, por favor. Tenemos nosotros otro esquema de los edificios orientados, donde con intrincados movimientos de los telescopios, los giran y apuntan a la región del cielo donde se desea observar. En la siguiente, por favor. Tenemos también estos esquemas de registro de sucesos astronómicos. En este caso siempre te estoy mostrando un mapa celeste que se usa en la actualidad. En la siguiente, por favor. Tenemos otros aspectos ya un poco más atrás en la época, digamos, del principio del siglo pasado, en donde tenemos gente, astrónomos, y también los interesados en el trabajo de la astronomía. En la siguiente, por favor, tenemos nosotros edificios orientados, en la cual podemos ver a la derecha una cúpula donde está un telescopio, y a la izquierda otro tipo de instrumento. En la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo sabemos si en Mesoamérica hubo astrónomos? Pues vamos a aplicar exactamente el mismo procedimiento. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros en el Códice Madrid una persona, un astrónomo que está observando el cielo. Podemos ver que está rodeado de ojitos del cielo y señalando a un punto, a uno de ellos, para tratar de entender lo que es la bóveda celeste. En la siguiente, por favor. Tenemos otro astrónomo observando el cielo, pero en este caso el instrumento es una cubierta que tiene sobre el lugar donde está acostado, en la cual puede ver el cielo a través de ella y observar el movimiento aparente de las estrellas o de la bóveda celeste. En la siguiente, por favor. Tenemos otro tipo de eventos asociados con la astronomía, y que es la intronización de personajes más pequeños. Tenemos el astrónomo que está observando el cielo a la derecha, y después están preparando una celebración para algo que quieran ellos, digamos, anunciar. En la siguiente, por favor. Este es un texto general que después se los dejo, pero en la siguiente, por favor, tenemos nosotros una visión de lo que serían estos aspectos de la observación. Casi no puedo leer, pero bueno, entonces voy a seguir adelante a capela, digamos, tratando de explicar. Bueno, en el caso de los edificios orientados, nosotros tenemos diferentes tipos de edificios. En la actualidad construimos un edificio, orientamos el instrumento y observamos. En la época pasada,
se construían los edificios de acuerdo a un interés de observación en el horizonte o en la bóveda celeste, se construía el edificio o un altar pequeño e iban creciendo gradualmente según se cumplían las predicciones de los astrónomos. Aquí tenemos a la izquierda el observatorio en Chichén Itzá, a la derecha tenemos nosotros el Templo Superior de los Jaguares, y atrás tenemos el edificio del castillo de Chichén Itzá, en la cual se puede apreciar apenas digamos, la serpiente de luz y sombra. Abajo a la izquierda tenemos Tikal, en donde tenemos la plaza principal, y luego a la derecha tenemos una región al norte de la República Mexicana, y finalmente la ciudad de Ciudad de México, que es un sistema orientado. En la siguiente, por favor. Nosotros tenemos en Teotihuacán, desde los primeros trabajos de Milon, en la cual tenemos una ciudad que está orientada con una cierta desviación del orden de 15 grados 25 minutos, dado por la calzada de los muertos, esa gran calzada que atraviesa la ciudad. Aquí hay algo muy interesante. A la izquierda podemos ver la pirámide del Sol, que hace a la mitad de la calzada de los muertos, y a la derecha hay un camino que se llama Camino Este-Oeste, y justamente, aunque no se ve aquí, hay precisamente un montículo que tiene un interés calendárico. Si nosotros vamos a ese montículo a lo largo del año, vamos a ver cómo sale el sol en el fondo de la pirámide del Sol. Pero hay una fecha muy característica. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros aquí el día 6 de febrero del 2014. Este año fue algo excepcional porque a lo largo de los años, estuve más o menos trabajando como 10 años, estuve tratando de identificar, obtener imágenes para mostrar el uso de este montículo como un sistema calendárico. Entonces, en esta ocasión, estoy mostrando el día 6 de febrero del 2014, donde está el Sol exactamente en la cúspide de la pirámide. Y eso está señalando el final del ciclo de 360 días. En la siguiente imagen, por favor, tenemos nosotros un día después, el día 7 de febrero, que el Sol se mueve hacia el norte. En la siguiente imagen, tenemos nosotros el Sol el día 8 de marzo, marcando el segundo día en Nemontemi o Guayab, en la región maya. En la siguiente imagen, tenemos la salida del Sol precisamente en el tercer día de Nemontimi o Guayeb. En la siguiente imagen, ¿no les parece sensacional? Y tenemos nosotros el día 10 de febrero, como el Sol sale en una de las aristas de la pirámide del Sol. En la siguiente imagen, el 11 de febrero, tenemos en el quinto día de Nemontemi la salida del Sol. Y finalmente, el día 12 de febrero, es la salida del Sol precisamente en el día del inicio del año. Claro, aquí podría haber una confusión, pero el 12 de febrero marcaría el inicio astronómico del calendario mesoamericano. Entonces, recuerden ustedes que a la llegada de los españoles hubo una corrección del calendario gregoriano y se restaron 10 días. Si nosotros restamos 10 al 12 de febrero, nos da el 12 de febrero, que es el día de la Candelaria, y que varias fuentes históricas están señalando que el día 2 de febrero se iniciaba el año mesoamericano. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí una gráfica, no lo voy a explicar toda, pero está marcando 2 puntos, que sería el día 12 de febrero y en octubre 30, y después está el otro que es agosto 12 o 13, y finalmente abril 29 o 30. Entonces simplemente es un esquema actual de qué pasa con el Sol en esas fechas. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros en Tikal, tenemos la gran plaza con las dos grandes estructuras, y resulta que si vamos a la estructura que está hacia el poniente, vemos nosotros la salida del Sol sobre la estructura opuesta, en el lado oeste. La siguiente, por favor. Entonces, aquí traigo unas imágenes, precisamente, si nos ubicamos en la parte superior donde está el pórtico y vemos hacia el edificio opuesto en el este, nosotros vamos a ver ahí la salida del Sol el día 12 de febrero, o sea, el 2 de febrero mesoamericano. En la siguiente imagen, por favor. Desgraciadamente, en esa época yo fui el 12 de febrero del año 19, hace 2 años ya,
y desgraciadamente por diversas razones no pude llegar en el momento preciso. Pero aquí podemos ver el sol más o menos como a las 10 de la mañana y el sol debió haber salido exactamente arriba de la estructura. Entonces, en Tikal también, como en muchos otros sitios, siempre se tienen referencias de marcar el día 2 de febrero o 12 de febrero actual y además el día 13 de agosto, que es esta fecha importante donde se marca el origen, el inicio de la cuenta larga maya, que sería el 13 de agosto. En la siguiente, por favor. Sí, ahí está. Bueno, pasamos rápidamente a otro aspecto importante. Aquí tenemos nosotros la constelación de Orión a la mitad de la imagen y he trazado una línea azul que pasa por la estrella central de esas tres que forman el cinturón de Orión. Esta es la constelación de Orión. Y aquí en la actualidad está pasando el ecuador celeste. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros en diferentes edificios, igual en Tikal, también hice el cálculo para allá, en Mesoamérica también, en diferentes lugares, en El Salvador, por ejemplo, en Guatemala, en el sur, en el área maya, y siempre podemos ver que si nos paramos en el arranque de las escalinatas y vemos hacia arriba, nosotros estamos viendo la salida o que surge el ecuador celeste, y por lo tanto todas las estrellas que están en el ecuador celeste, así como Orión, surgen de la parte alta de las pirámides. En la siguiente imagen, por favor. No se ve, pero aquí podemos ver digamos, en la parte oscura, esta es la pirámide del Sol surgiendo la constelación de Orión. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí la estructura 2, me parece, y si proyectamos hacia arriba, tenemos aquí la constelación de Orión, y si imaginamos la línea que pasa por el centro de las estrellas, va exactamente hacia la parte o la cúspide de la pirámide. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos este experimento numérico que hice en el Templo Mayor, en la Ciudad de México, en la Gran Tenochtitlan, y lo mismo se repite. Entonces, en diferentes lugares encuentro este comportamiento, este interés por la observación del ecuador celeste, manifestándose precisamente por la constelación de Orión. La siguiente, por favor. Tenemos otras maneras de observar el cielo, o sea, utilizando los edificios como instrumentos de medición del tiempo. En este caso estoy mostrando un esquema del observatorio en Xochicalco. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí otro par de observatorios del CENIT, que es precisamente en Teotihuacán, en donde está el templo de la serpiente emplumada y donde fue el hallazgo de un gran acceso a un túnel que está debajo de la pirámide de Quetzalcóatl. Entonces podemos ver un gran acceso vertical y uno pequeñito hacia la izquierda, y ambos apuntan al paso cenital de objetos celestes. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros una visión de esa anatomía a finales de abril de hace ya 10 años, que bueno, el tiempo pasa, y vemos cómo entra el sol directamente hasta el piso del túnel de la serpiente emplumada. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos esta imagen del paso cenital en Xochicalco y el efecto es exactamente el mismo, aunque las regiones son muy distantes entre sí, están marcando el suceso calendárico del paso cenital. En la siguiente imagen, por favor, tenemos otra manera de medir los pasos cenitales, que son esas torres que están distribuidas a lo largo de la península de Yucatán en diferentes sitios, y cuando los objetos no muestran una proyección de sombra en el piso, entonces estamos hablando de los pasos cenitales en regiones anexas. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí el ejemplo, es un poquito más elaborado en el cual se está marcando también el inicio del año mesoamericano. Estamos hablando hacia el norte de la República Mexicana, casi en la frontera con Estados Unidos. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí a la derecha los puntos F1 y F2 que están marcando precisamente el día 12 de febrero y el 13 de agosto, pero en latitudes
muy al norte del trópico. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos ahora otro ejemplo de la observación de la constelación de Orión, que es en Chacchoven, en Quintana Roo, casi con la frontera de Guatemala. Entonces, aquí hay algo muy interesante. María Eugenia Romero, ella hizo la excavación en este sitio y encontró un altar que está pintado, tiene varios signos. En la siguiente, por favor, en la cual podemos observar un glifo mariposa tortuga y además de una colección de sartales que tienen como bolitas, presente por eso es un sartal, y que está marcando cuentas de 312 aproximadamente. Los círculos de mariposa tortuga es un aspecto muy interesante. En la siguiente imagen, por favor, tenemos nosotros una visión de lo que serían los 312, y resulta que 312 nos está marcando, y que están aquí señalando los mayas, es que es el número de días que se observa una estrella antes de desaparecer por su conjunción en el Sol, que nos da un intervalo de 52, 53 días aproximadamente. Los mayas lo sabían, registraron las estrellas del ecuador celeste cuando aparecen y dejan de verse por el brillo solar. En la siguiente imagen, por favor, tenemos nosotros ya de cerca el glifo mariposa tortuga, y tenemos en la parte superior el glifo de flor de 5 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5, y abajo podemos ver el perfil o la forma de una tortuga. En la parte central tenemos la cabecita, y a sus lados están las patitas de la tortuga. Resulta que en el área maya, la flor de 5 pétalos está referida a Venus, y no nada más en Maya, en la región Maya, sino en Mesoamérica en general, y la tortuga está asociada con la constelación de Orión. La siguiente, por favor. Entonces, esto nos está indicando, decían los astrónomos mayas, vengan acá a Chacchoven cada 8 años y van a ver la conjunción de la constelación de Escorpión con Venus, y más o menos esto nos da una secuencia de cada 8 años, en la cual Venus se va ubicando a través de estos ciclos de 8. En la siguiente, por favor, tenemos, por ejemplo, aquí en el Códice de Dresden están indicándose los ciclos de Venus como estrella de la mañana, como estrella de la tarde, y los momentos en que no se observaba por estar en conjunción con el Sol. En la siguiente, por favor. Aquí va a ser algo rápido que tenemos que hacer porque son varias imágenes. Entonces aquí tenemos la estrella, digamos, los intervalos como estrella de la mañana para Venus, que son, digamos, si van a la derecha las dos últimas columnas, es el códice Dresde, 250 días, el códice Borgia marca 252 días, digamos, en el caso de la conjunción superior, cuando desaparece, tenemos nosotros 90 días de desaparición, que no vemos a Venus, y después en el Borgia son 77 días. Después, como estrella de la tarde, están en Códice Dresden 236 días, y en el Borgia 243 días, y finalmente cuando desaparece, cuando está en su conjunción inferior, son 8 días y 12 días respectivamente. La columna a la izquierda donde dice AB es de los cálculos de Aveni, y las dos primeras a la izquierda son mías que hice hace tiempo para tratar de identificar estos intervalos en el Códice Dresden. En la siguiente imagen, por favor, tenemos aquí la tablita en donde podemos observar en dónde está cada uno de los números. Entonces aquí lo que llamo B1 es el 236, que está marcando a Venus como estrella de la mañana, y en la siguiente podemos ver la trayectoria de Venus en su órbita. Hay que darle varios clics seguidos, así varias veces, muchas veces. No se observa. Bueno, adelante. Ahí pasemos. Ahí se ve estrella como Venus como estrella de la mañana, ahí termina. Después sigue la explicación para el momento que desaparece. Y aquí, continuemos con el paso de las imágenes. Por favor, adelante. Todo. Igual hay muchísimas que están marcando cómo se observa Venus en sus diferentes fases de visibilidad e invisibilidad por su conjunción con el Sol. Adelante, por favor, todo, falta mucho. Adelante.
hasta que terminen todas estas gráficas. Bien, todavía falta unas más. Aquí está, ya. Entonces, este es el momento de la conjunción de Sol con Venus, y que son 8 días más o menos en que Venus no se ve. En la siguiente imagen, por favor. Ahora nos vamos a Oaxaca, en Mitla, y digamos hacia final del siglo XIX, en el principio del XX, se estudió unos pequeños murales que están en Mitla. En la siguiente, por favor, podemos observar que tiene un diseño de diferentes elementos. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte baja, un felino que podemos interpretar como el que carga la bóveda celeste y se mueve con todos los objetos que están ahí. Aquí tenemos un disco solar, a la izquierda tenemos un personaje uno, a la derecha tenemos otro personaje, en la cual están jalando al disco solar. Y aquí están explicando cómo el sol, al llegar a los solsticios, se regresa en su camino, ya sea en el solsticio de invierno como en el de verano. Entonces, bueno, hay varias cosas que explicar, pero continúo dado el tiempo. No sé cómo voy en el tiempo. En la siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos ya detalles en la cual está ilustrado un alacrán. Está un glifo que, digamos, propongo como el glifo de Marte. Y después, en la siguiente imagen, les muestro... sí, adelante, por favor. Aquí únicamente indico que la constelación de Escorpión es una de las constelaciones que se han representado muy tempranamente. Este es un ejemplo de una representación de 2700 antes de Cristo. En la siguiente, por favor. Entonces, en Mitla, los astrónomos decían, vengan acá cada 32 años y vamos a ver la conjunción de Venus, Marte y el Sol en la constelación del Escorpión. Lo pueden apreciar un poquito abajo. Interesante, no puedo señalar, pero bueno, este es 821. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos el 853 después de 31 años. La siguiente, por favor. Es un ejemplo nada más. Y finalmente 885, en la cual la conjunción se repite y que está ilustrada precisamente en el mural de Mitla. En la siguiente, por favor. Volvemos de nuevo a la constelación de Orión. Una más, por favor. Ahora vamos a una región en Guatemala, que es el Naranjo, en la cual estamos viendo los trabajos que hizo Beatriz Arroyo, que sigue trabajando ahí, en la cual es el sitio del preclásico. Estamos hablando de 1000 años antes de nuestra era. En la siguiente imagen, sí, es un texto, después lo comentamos, pero en fin, se han encontrado diferentes elementos en esta región. En la siguiente, por favor. Sí, una más, ahí está. Entonces, aquí es simplemente los trabajos que se hicieron más o menos entre 2013, en el cual se encontró estos edificios principales, que son unas plataformas muy alargadas. En la siguiente imagen, por favor. Tenemos aquí, dentro de ese conjunto del sitio arqueológico, además de los edificios, se encontró un par de hileras de monumentos lisos. Y uno de ellos, que está aquí al frente, tiene un hueco. Entonces, en la siguiente imagen, por favor. Podemos ver una más, por favor. Nos vamos a las ilustraciones ahí. Entonces, podemos ver aquí el esquema ilustrado por Beatriz, y podemos ver aquí los edificios que están en esta gran plaza, y podemos ver esos puntitos alineados que son precisamente esta colección de estelas lisas. Algo muy interesante es que la estela lisa, esta que tenía un hueco, es el número 1, tiene una característica importante. La siguiente, por favor, es que la estela está inclinada más o menos como 30 grados. Entonces, esta estela la podemos ver al centro, en la línea de abajo, en la inferior, frente al edificio, el edificio central de la plataforma. Y en la siguiente, por favor.
tenemos aquí ya esta última, digamos, identificación de los edificios ya con tecnología muy avanzada, en la cual se pueden identificar la posición exacta en, digamos, en la tierra o, en fin, en esta región de Guatemala. Y el aspecto interesante es que los primeros planos, en la siguiente, por favor, fueron hacia principios de siglo. Entonces, volviendo a la cuestión de la estela con el hueco, la siguiente, por favor, como tiene una inclinación de 30 grados aproximadamente, entonces escapa a la observación del Sol. Entonces, obviamente, el Sol va a estar iluminando a la estela lisa con el hueco, pero hay un aspecto interesante. Dada su orientación, habiendo considerado ya las orientaciones magnéticas que se hicieron a principios del siglo XX aproximadamente, y que está señalando una orientación del orden de 14 a 15 grados. Y esto nos está llevando precisamente al suceso observado desde la plataforma principal, viendo hacia un cerro que está más o menos como a 2 kilómetros, si mal no recuerdo, y estamos viendo la salida del sol hacia el 12 de febrero también. Entonces, estamos hablando del preclásico, y ya en ese tiempo estaban interesados en esta fecha, 12 de febrero y 13 de agosto. En la siguiente imagen, por favor. Perdón, maestro Flores, debemos ir concluyendo, por favor. Ajá, sí. Entonces, bueno, para finalizar, simplemente, si pasa a la siguiente, por favor, ya nada más para terminar esta. Resulta que este edificio, esta Estela Lisa, está orientada de tal manera que observaba el paso de la luna llena. Entonces, imagínense ustedes el plano perpendicular de la Estela Lisa, y en el momento que la luna está perpendicular a esta cara, entonces la luz de la luna entra a través del hueco y proyecta la luz en el piso. Entonces, esto se da solamente en grupos de 18 años, que desgraciadamente aquí se las marco, pero yo creo que van a tener oportunidad de verla un poco más adelante. Entonces, además de esta influencia o este interés por observar el sol en la calendárica mesoamericana, 12 de febrero y 13 de agosto, es decir, 2 de febrero, también estaban interesados en los ciclos de la luna, que son ciclos mucho más pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puedes poner la presentación, por favor? Ok. Muy bien. Ustedes me están viendo, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Sí, este es el contenido. Mi tema es Tikal y Yaksha, socios o enemigos, evidencias arquitectónicas en ciudades-estado, en el clásico maya. He tratado de preparar esta presentación en base a arquitectos que han trabajado en estas dos ciudades, y creo que al final podemos saber si eran socios o enemigos. Por favor, es el contenido, lo tenemos acá. Hay un génesis moderno de Tikal, Tikal y sus vecinos, refiriéndonos a Yaksha, documentación del espacio construido y comparaciones. Por favor, la otra. Y queremos empezar el trabajo desde mediados del siglo pasado, cuando se trabajó el proyecto Tikal por la Universidad de Pensilvania. Y tenemos en la gráfica, en la parte verde claro, un esquema de cómo sucede en las investigaciones o los acontecimientos o las cartas de restauro, inicio del saqueo en el área maya. Y a la derecha, en verde más oscuro, el detalle donde nos referimos al proyecto Tikal y luego al proyecto nacional Tikal, que es el génesis de lo que tenemos ahora, y la evolución que ha tenido este trabajo hasta nuestros días.
Pero aquí tenemos de Tikal, en el 82 se extendió a Huachactum, que fue la primera vez que se sale de un cuadrado de 24 por 24. En el 87-89 se abre el proyecto Yaxanacum Naranjo al este de Tikal y esperamos que en un futuro pues hayan otros proyectos. El proyecto Tikal ha ido evolucionando en esta forma, ampliando su atención no solo a Tikal, sino a las ciudades vecinas. Por favor, pasa a la otra. Una foto, una imagen del Templo 1 de Tikal en el 56. Por favor, otra. Y estos son los actores que trabajaron en Pensilvania. Aquí tenemos a Aubrey Trick, que es un arquitecto que yo quiero enfatizarme ahora en los arquitectos. Él trabajó el concepto de intervención en el Templo 1. Había trabajado antes en Saculeo, estuvo en Copán, trabajó en Yucatán. Posteriormente, después de Tikal, se dedicó a hacer trabajos para el Museo de la Universidad en Turquía, en Grecia y Libia. Por favor, otra. Son imágenes de esa época, de los años 60. Por favor, otra. En donde se hicieron algunos trabajos de investigación. Este es un corte del Templo 1, donde nos indican los túneles de investigación. Otra, por favor. También otro arquitecto y un ingeniero hicieron el famoso plano de Tikal en el reporte 11. Y una curiosidad de la época, 25 quetzales costaba hacer pasar un día en Tikal, en esas épocas. Por favor, otra. Y entre ese grupo de profesionales en Tikal, estaba este personaje, Marcelino González Cano, que está aquí con Juan Pedro Laporte, que llegó a ser decano de la facultad, estudió restauración después de Tikal y fue mi maestro. Y gracias a él, pues yo me dediqué después a los trabajos de restauración. Por favor, otra. Y aquí quisiera yo mostrar lo que es la arquitectura vista por arquitectos y dibujos de ellos, de Stanley Lotten en los años 60. Por favor, otra. Y una evolución de cómo ha ido cambiando la imagen, el perfil, la piel de esta ciudad. Tenemos una foto de finales del siglo XX, de Mosley, una de Mahler, una Comstock, y ahora tenemos aquí una ampliación de lo que se está trabajando actualmente, digamos, que es tema de otra plática donde se puede discutir los criterios de intervención. Por favor, otra. Entre los actores están también la cooperación española, que en los años 80-90 trabajó en Tikal. Por favor, otra. Los anuncios constantes de la falta de atención y de pérdida de calidad de las superficies de Tikal, de los edificios, que nos muestran el terrible trabajo que necesitamos hacer como intervención de edificios. Perdón. Otra, por favor. Yo ahora quisiera ver en esta imagen, está el cuadrado de Tikal en la parte izquierda superior, y cómo de Tikal se extendió hacia el norte a Huachactum y hacia el este hacia Yaxanacum Naranjo. Fue la época de los 80, 90 y principios del 2000, donde se planteó una estrategia de poder actuar en otras ciudades alrededor de Tikal, como lo vemos acá en la imagen. Por favor, otra. Aquí está otra vez ampliado lo que les comentaba antes de cómo salimos de Tikal, llegamos a Huachactum y después a Yaxanacum Naranjo. Otra, por favor. Y cómo se preparó una estrategia, digamos, a principios del 2000, se planteaba un esquema de un gran Tikal
donde se incluía a sus vecinos del lado este a Yaxana con Naranjo y al oeste el sitio El Sots y otros. Y también se planteó una estrategia de fuera de donde están las comunidades, en la color amarillo, y otra alrededor del lago Petén Itzá. Estos están publicados en documentos y lamentablemente la estrategia no ha sido activada. Por favor, otro. Lo que sí ha sido, esta es otra idea de la misma idea de ampliar Tikal. Ya no tenemos solamente un Tikal, sino que tenemos arquitectura preparada en Nacún, en Yaxchá, en Naranjo, y el SOTS que todavía no ha sido atendido en forma restaurativa. Abajo unas ideas de cómo activar esta región alrededor de Tikal, por favor. Otro. Y en el 2003, pues el proyecto que tenía la dirección logró el objetivo principal, que era crear un nuevo parque, Yaxchana con Naranjo, que ahorita está celebrando 17 años de haber sido declarado en noviembre, por favor. Otra. Y ahora estamos al este de Tikal con los años 70-80 en lo que sucedía en Yaxchá, en donde actuó Nicolás Helmut, otro arquitecto que trabajó en los años 70, donde arquitectos también trabajaron y interpretaron la arquitectura que estaba en esos lugares, entre los arquitectos Fernando Cote y Mijael Farwe, que realizaron trabajos de reconstrucción de arquitectura, como ustedes pueden ver en estos dos documentos de Helmut. Por favor, otro. Y aquí pues tenemos una vista de Yaxchá, en donde si regresamos al tema de socios o enemigos, pues podríamos ver que prácticamente Yaxchá es una ciudad parecida, digamos, los elementos, el espacio construido es muy parecido a Tikal, con calzadas, templos, pirámides, y lo podemos ver claro en esta reconstrucción. Por favor, otra imagen. Pues han habido publicaciones, este es el plano de Yaxchá. Otra, por favor. Otra visión, digamos, en este caso estamos viendo imágenes del edificio vertical en la Acrópolis Este. A la izquierda, imágenes de los años 80, 90 y cómo se encuentra en la actualidad. También se ha dado sustento a su administración y gestión con planes maestros y actualizaciones, la última en el 2013. Por favor, otra. Y como parte de Yaxchá, pues en la laguna de Yaxchá está la isla de Toposte, que es parte de esta ciudad, que es la única en esta región que llegó con arquitectura monumental hasta el siglo XIV, como lo vemos en esta imagen, en este edificio. Por favor, otra. Y lo que le comentaba el año pasado, pues se celebró los 17 años de esa gestión. Y podríamos decir que Tikal siempre fue la cabeza del sistema, pero la cabeza sin sus miembros, sus partes, no podía subsistir. Entonces, Yaxchá y Sots y Huachactum estuvieron siempre ligadas en el clásico a una historia común. Dentro de los trabajos que hacen los arquitectos, pues tenemos la siguiente, por favor. Estudio de tipología. Aquí tenemos edificios verticales, los templos de Tikal. Por favor, otra. Los modelos de Alfredo McKenney que están en el museo nos da una idea del esplendor de esta ciudad, los manejos de los espacios, de las plazas, calzadas. Otra, por favor. Los anuncios del periódico, digamos, las actuaciones nuevas del líder, lo sensacional que es poder quitar la vegetación ahora con los aparatos y poder ver
con plenitud del espacio construido. Por favor, otra. Como en estos modelos que han salido en internet, donde podemos ver de nuevo la magnificencia de los espacios en el siglo 7, 8 y 9 en el norte de Petén. Por favor, otra. Como esta planta. Otra, por favor. Y ya para concluir, estamos comparando la planta de Tikal a la izquierda y de Yaksha a la derecha, donde vemos las similitudes y relaciones espaciales que tiene una con otra. ¿Ya? Podemos ver cómo por medio de brazos o calzadas se logra llegar a espacios ideales para construir, como la zona norte en Yaksha, cómo los espacios bajan hacia las colinas, los dos están sobre una colina. En Yaksha, pues al sur baja a la laguna, al norte están los humedales. Igual la calzada Méndez baja también la colina para acceso al centro. Por favor, otra. Y tenemos aquí ya las referencias que nos hemos basado para poder trabajar esta relación que me pidieron el doctor Danilo Cayén para comunicarme con ustedes, para poder platicar sobre estas relaciones espaciales entre Tikal y Yaksha. Y la última, y con esto termino mi participación. Dejo la palabra a Danilo, por favor. Muy buenas tardes, si pueden poner la presentación. Gracias a los ponentes anteriores, interesantes sus presentaciones. Les admiro y damos gracias por esos detalles. Ahora, si podemos ver la presentación, vamos a platicar de los inicios de la arquitectura, de que ustedes están averiguando, ustedes están investigando ese tipo de arte y de arquitectura, y todo eso tiene un inicio. Por eso quiero hablar de los pasos iniciales, los pasos formativos hacia la complejidad cultural, la complejidad política y la complejidad económica de la zona. ¿Dónde estamos? Si lo puede presentar el doctor Danilo, porfa. Pensé que ya se estaba proyectando, perdón. No estoy. Tú tienes que proyectarlo. Ahí está. Sí, ahí está. Ok, ahí está. Los pasos de la civilización incipiente de la Cuenca Mirador. Ahí se puede ver algunos ejemplos de arquitectura muy temprana que tenemos en la zona. Siguiente, por favor. La zona de Mesoamérica es la más compleja en todas las Américas. Se ve desde las tierras olmecas hasta en esta foto, todo lo más complejo que tenemos. Se ve por la costa sur esta gran ocupación que se encuentra en la costa, y al norte de Petén y al sur de Campeche se encuentra otra gran apogeo en lo preclásico. Siguiente. La cerámica más temprana que tenemos en Mesoamérica, interesantemente, se llama la cerámica barra, que entre 1600 y 1450 a.C. estaba fabricada en la costa del Chiapas. Sin embargo, lo raro de esta cerámica es su complejidad. Perdón, no es una cerámica formativa, no es una cerámica evolucionaria, sino es una cerámica bien en la costa, que indica que tal vez el sistema de manufactura es importado, puede ser importado. Siguiente. Y estas son las evidencias de las casas arquitectónicas que se encuentran en esta zona. Son grandes casas con poste, hoyo de poste,
con techos perecederos. Siguiente. Y por supuesto hay elementos de Mesoamérica, las figurillas femeninas o las figurillas con espejos en el frente, indicando respecto al sexo y indicando respecto al cierto estatus que se encuentra en la zona. Siguiente. Y la cerámica Ocós también, de 1250 a 1100 a.C., demuestra también ciertos cambios. Hay menos tecomantes y más cuencos que se encuentran supuestamente indicando el tipo de alimentación que estaban aportando los jefes en esta época a las poblaciones. Siguiente. Y la cerámica Sherla también, de 1100 a 1000 a.C., otros tipos de cuencos, más cuencos elaborados y pintados, pero también se ve los tecomantes que están atrás. Y esto es donde tenemos un vínculo más directo con las culturas mayas. Siguiente. Y por supuesto empezó en San Lorenzo, 1200 a 1000 a.C., un gran apogeo muy tempranamente. A veces los números se confunden entre 1300 y 1200, pero es obvio que San Lorenzo fue una potencia cultural muy temprano en el preclásico medio, o preclásico temprano. Siguiente. Lo interesante es el cambio de cerámica cuando llegan los olmecas a los sitios. Como han visto en las fases anteriores, en la barra, en la cherla, y esto se cambió muy radicalmente su forma, radicalmente sus dibujos, sus diseños y radicalmente el color de la cerámica. Siguiente. En verdad, doctor Lesueur de la UCLA en Los Ángeles ha demostrado un cambio dramático al llegar los olmecas en la costa sur de Chiapas. Por ejemplo, las dos filas abajo de figurillas son las figurillas locales y la fila de figurillas arriba es la diferencia dramática al entrar los olmecas en esta zona. Siguiente. Y por supuesto, ellos lograron tener contactos hasta la Cuenca de México, hasta El Salvador, indicando la importancia de la cultura olmeca. Adelante. Y algunas de estas evidencias son las hachas que siempre han dejado en sus entierros. Siguiente. Las hachas son muy comunes en este sentido como ofrendas, indicando el uso de jade, muy importante. Siguiente, por favor. También los sitios olmeca como la venta empezó ya fuertemente, más o menos 800 años antes de Cristo. Consiste de un estilo, una orientación de norte-sur, lo cual lo voy a hablar un poco más tarde, pero indica la complejidad de los centros olmecas en estas épocas. Siguiente. Y la escultura, entre 800 y 400, ya muy diagnóstico. El toque de olmeca es muy diagnóstico. Siguiente. Ahí se puede ver la evolución desde la venta, sus contactos que tenemos. Y dice en este caso que llegaron hasta Nagbey. La verdad no tenemos ninguna evidencia de olmeca en Nagbey, pero tenemos evidencia olmeca en Ceibal y tenemos en Cibal, en Ceibal y Cibal. Por favor. Y se puede ver, por supuesto, la evolución, según Miguel Covarrubias, del Paso, donde todo originó, según ellos, con la cultura madre. Y Dr. Cole, Clark, Neff, Caso, Cyphers, Riley y González testifican y su postura es que los olmecas representan la cultura madre. Sin embargo, la otra posibilidad, según Demaras, Flannery, Graham, Hammond, Hansen, Marcus, Shar y Takeshi, es que los olmecas son una cultura hermana. Siguiente. Y nuestra propuesta es que había por lo menos 3 cocineras
en la cocina cultural de Mesoamérica en el preclásico. La olmeca, que está ahí a la izquierda, la zapoteca, que está en medio, y la maya, los tres contribuyendo a la cocina de cultura en el desarrollo. Por ejemplo, siguiente. Por ejemplo, en San José Mogote, se puede ver ese gran edificio, la estructura 28, construido a 700 años antes de Cristo con muros verticales. Siguiente. Además, el patrón arquitectónico es muy diagnóstico, con piedras grandes puestas con lo largo expuesto en los muros. Es un símbolo que se ve por toda Mesoamérica en esta misma época. La colocación de piedras en esta forma con lo largo expuesto. Siguiente. Y, por supuesto, tallando monumentos, esculturas. Siguiente. Y tallando, por ejemplo, en San José Mogote, tenemos los danzantes, hasta con las figuras y nombres escritos abajo de las víctimas de sacrificio. La identificación de estos seres es importante porque demuestra que ya están formando textos para la identificación de objetos y individuos. Siguiente. Y, por supuesto, los primeros hallazgos que tenemos del preclásico fue en Huachactún. Siguiente, desde los 1920. Sub 7 fue el único edificio por casi 40 años de un edificio preclásico que se conocía. Ellos tuvieron que excavar y desmontar un edificio clásico para poder revelar la estructura Sub 7. Adelante. Y hasta cuando excavaron en Tikal, hicieron esa gran investigación de la Acrópolis del Norte. Siguiente, cuando Coe encontró este gran apogeo en el preclásico. También Norman Hammond, excavando un cuello, hizo esa gran trinchera a revelar los orígenes de la cultura maya siguiente, y por esa gran secuencia cronológica pudo detectar una evolución de cerámica hacia la complejidad cultural. Siguiente. Y los trabajos en Blackman Eddy en Belice por James Garber y Catherine Brown demostraron una cosa de la evolución de arquitectura. En arriba de ese mapa se puede ver donde cortó con una máquina, con un tractor, se cortó una pirámide en medio con el tractor. Siguiente. Pero la ventaja de eso es que reveló la secuencia de esa gran evolución de la arquitectura. Perdón, no sé si se escucha. Yo pierdo por momentos el sonido. Ok, disculpe. Ya se puede ver en los pasos evolutivos desde el preclásico medio hasta los finales del preclásico medio y cada modificación de la arquitectura. Siguiente. Sin embargo, el edificio más temprano que tenemos en Blackman Eddy fue este edificio triádico. Es un edificio con 3 cumbres, aunque parezca más a mí como si fuera un grupo A. Hablamos de eso más tarde. Sin embargo, tenemos estos edificios que representan las primeras muestras de arquitectura formal de 1000 años hasta 600 años antes de Cristo. Siguiente. Y también en Cajalpech, Terry Powers, David Cheatham y Jaime Awe encontraron la cerámica cunil que está aquí arriba, los edificios perecederos, y nótese las figurillas que están al lado derecho. Estas figurillas son muy claves en la identificación de épocas muy tempranas. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero se ve de entre 1100 y 900 antes de Cristo este apogeo que está, o esta ocupación, digamos, que está iniciando en esta zona. Siguiente. Por supuesto, la complejidad logró ser hasta en Huachactún, donde tenemos estas evidencias del preclásico tardío en Huachactún, demostrando los símbolos de las ideologías mayas que continuaron por siglos subsecuentes.
Siguiente. Y este gran complejo excavado por Juan Antonio Valdés en el grupo H demuestra los patrones que ya lograron hacer después de siglos de ocupación en el Petén. Siguiente. En los trabajos de Francisco Estrada Belli en Cival, en magnífica ofrenda, con 4 direcciones cardenales y con las H's puestas, y representa para mí una gran influencia olmeca en las direcciones cardenales y el uso de H's de jade en su presentación. Siguiente. Y hay un gran apogeo también en el norte de Yucatán. Por Mérida han encontrado una gran concentración de sitios de preclásico medio. Siguiente, tales como Xtobó. Este es el sitio de Xtobó, que fue excavado por David Anderson, indicando los complejos, todos conectados por calzadas desde el preclásico medio. Siguiente. Y por supuesto, todos ustedes saben las maravillas de San Bartolo, que fue un proceso más antes. Siguiente. Y los trabajos de Dr. Bárbara Arroyo en Naranjo y en Caminalhuyú, demostrando también una gran apogeo desde la fase Charcas en el sitio, indicando la importancia de estos sitios en el desarrollo de las culturas hermanas tempranas en Mesoamérica. Siguiente. Ahora quiero hablar de la cuenca Mirador, que está ubicada al norte de Petén y al sur de Campeche, en México. Esta foto infrarrojo, que es muy común, que hemos varias veces, demuestra, sin embargo, la importancia de la fisiografía y la geología de la zona. Por ejemplo, esto es una foto infrarroja tomada en 1992 y publicado por National Geographic. Lo rojo era bosque alto, lo azul en la izquierda es deforestación, pero en medio se puede ver este pache verde en forma de corazón. Esto es otro tipo de vegetación porque el agua se estanca. El agua se estanca en la zona y por lo tanto es una verdadera cuenca encima de una meseta que se levantó. Siguiente. Y no importa por cuál foto infrarroja que quieres implementar, se ve la misma forma de este sistema. El agua se estanca y donde no hay ni una persona que vive hoy en día en esta zona. Ninguna persona vive ahí, menos los vigilantes. Siguiente. Lo raro también de esta zona, al sur de Campeche, es que contiene, si logramos ver, ahí sí, la cantidad de bajos que se encuentra ahí es tremendo y nunca van a ver un bajo encima de un cerro o encima de una meseta. Los bajos están donde se estanca. Siguiente, por favor. Y esta es la forma del sistema. Las 2 líneas amarillas representan la sierra kárstica que va formando el marco natural del sistema. Siguiente. El marco natural consiste de una serranía de 200 y 300 metros de alto. Siguiente. Y se puede ver esta serranía desde cualquier parte de la cuenca. Siguiente. Aquí se puede ver los cerros que forman otra vez 200 a 300 metros. Siguiente. Y se puede ver desde los sitios, se puede ver esta orilla que forma el marco natural del sistema. Siguiente. Y otro ejemplo del bosque, la serranía que forma el marco, y esto va completamente arriba de Calakmul. Siguiente. Y como les dije, no importa con cuál foto infrarroja que puede utilizar, se ve esta misma formación geológica y esta misma formación biológica que se encuentra en la zona. Siguiente. Y hasta los suelos son químicamente distintos del resto de Petén. Esto es una cosa rara porque esto fue parte de la formación Buenavista,
pero tiene esa formación geológica y de lo cual hasta los suelos son distintos. Siguiente. Y lo más importante de este sistema de México y del sur de la frontera son la cantidad de sitios arqueológicos. Siguiente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaban ahí? Y vimos todavía los restos de los sistemas originales que existieron en aquella época. Estos se llaman civales. Los bajos antiguamente eran civales. Siguiente. Según los isótopos y muestras de polen, los bajos eran las plantas de la superficie. La selva actual son plantas C3, pero los suelos subterráneos, los suelos al excavar se encuentra que son casi, la mayoría son plantas C4. Entonces son plantas de zacate, indicando la presencia de los civales en esta época. Siguiente. Y sacamos las muestras de los lagos que está por la orilla de la cuenca. Siguiente. Y estas muestras de barro ya están guardadas en un laboratorio en Berkeley, en California. Y siguiente, hemos analizado con mucho cuidado el proceso evolutivo, cronológicamente y con polen y con isótopos, la presencia y los pasos evolutivos de la vegetación en la zona, empezando más o menos a 9,000 años antes de Cristo. Siguiente. Y en estas fechas, estas nos dan una vista muy, muy interesante de los pasos evolutivos, la ocupación de los seres humanos, el abandono de los sitios en esta zona, la ocupación y los colapsos que sucedieron en esta zona. Siguiente. Y hemos hecho varios estudios de estos procedimientos y todos son iguales. Tenemos la misma apariencia de seres humanos más o menos a 2,600 años antes de Cristo, con un gran apogeo empezando a 1000 antes de Cristo y con un aún más apogeo por el preclásico medio, el preclásico tardío, y luego un abandono y luego una ocupación modesta en el clásico en esta zona. Siguiente. Por supuesto, sospechamos que esto hasta pudo haber sido el sitio de Tamoanchan, es decir, es la cuna de la civilización mesoamericana, porque la palabra Tamoanchan no es una palabra náhuatl, no es una palabra zapoteca, no es una palabra mijizoque, es una palabra más. Quiere decir los primeros pobladores, el lugar del origen, el lugar de nacimiento, el lugar y el origen de dioses y los hombres. Y hasta Sahagún identificó la caminata desde el puerto Panutla hasta el sur, donde llegaron por fin a Tamoanchan. Sospechamos que esta zona pudo haber sido el mero Tamoanchan, donde había antigüedades, donde había pinturas antiguas en esta zona. Adelante, siguiente. Y por supuesto, sospechamos que este es el lugar. Siguiente. Los sitios están concentrados encima, alrededor de los bajos. Están concentrados a una gran escala. Siguiente. Y tienen esta forma única en existir en esta zona, tal como están hoy en día. Los sitios fueron primeramente vistos por Miles Rock y por Claudio Urrutia, empezando en 1882, cuando hicieron la línea fronteriza entre Calakmul, entre Chiapas y Guatemala. Se dieron cuenta que había grandes y ruinas en esta zona. Siguiente. Y fueron hasta 1930, que por un avión se descubrieron Nagbé y Mirador por avión. Siguiente. Ahora tenemos los sitios más tempranos en la cuenca Mirador, están concentrados mayormente en esta zona, en este sistema cultural y natural. Siguiente. Otra, porfa. Y un sitio de temprano se llama Nagbé. Nagbé está orientado de este al oeste,
con grandes calzadas de 40 a 50 metros de ancho y 2 a 6 metros de alto, todos construidos en el preclásico, empezando en el preclásico medio en esta zona. Siguiente. Y las estructuras que hemos encontrado en Nagbé, por ejemplo, demuestran los sistemas evolutivos desde el preclásico medio, desde 700 con arquitectura mayor, empezando a 700 años antes de Cristo. Siguiente. Y por supuesto se puede ver la presencia de altares, de estelas, de escalinatas nítidas, escalinatas sumamente tempranas, construidas en el preclásico medio y preclásico tardío en esta zona. Siguiente. Y por supuesto esto les dio origen a los sitios más grandes que tenemos en la zona. Estos sitios son con edificios enormes desde, hasta 72 metros de altura y de gran tamaño en volumen. Siguiente. Para darle un ejemplo de la comparación con sitios clásicos, se comparar los templos de Tikal en la misma escala con los sitios de Mirador, por ejemplo. Se puede ver el templo 4 de Tikal en negro, se puede ver Acrópolis del Sur, se puede ver el templo 3, el templo 5, el templo 1, el templo 2 en lo negro. Y todo el centro de Tikal solo se abarca una pequeña parte del sitio del Mirador en la misma escala. Siguiente. Lo interesante también es que los sitios tempranos olmecas están orientados de norte a sur, mientras los sitios mayas tempranos están orientados de este al oeste. Doctor Takeshi Nomati encontró unas enormes plataformas que él piensa que son mayas, pero están orientados norte y sur, no están orientados este al oeste. Y creemos que es una gran posibilidad que estos sitios en la frontera entre las tierras mayas y las tierras mijezoques representan la influencia de ambas culturas. Siguiente. Y por supuesto los mayas estaban aprovechando estos cibales siguientes, porque tenemos la evidencia de que estaban cosechando el lodo de estos cibales y construyendo grandes sistemas agrícolas que le dio la capacidad económica y política y social para mantener las grandes poblaciones que estaban fomentando en Petén. Siguiente. Y se puede ver, por supuesto, que los edificios, tal como esto en Nagbé, tenían sus jardines, sus parques, pero de sistema. No sé, doctor, no sé si me escucha. Siguiente, porfa. Ahora tenemos la evidencia también de una ocupación arcaica, una ocupación de 2600 a 2400 antes de Cristo, que consisten de hoyos de postes en la piedra, en la roca madre y pisos compactados de tierra. Siguiente. Y tenemos evidencia también de las casas de Bajarreque. Esta evidencia está como se encuentra todavía en Yucatán hoy. Tenemos estas evidencias a 800 años antes de Cristo. Siguiente. Y los primeros muros que tenemos de piedra son de piedras rústicas talladas, sin embargo, de canteras de 1000 a 800 años antes de Cristo. Es un ejemplo de estos muros muy tempranos que se vea en la parte de abajo. Siguiente. Otro ejemplo de estos muros, se puede ver el tamaño y la forma de estas piedras que formaron los primeros asentamientos sedentarios en la zona. Siguiente. Las fechas de carbono nos demuestra una gran ocupación entre 1200 antes de Cristo hasta 1000 antes de Cristo. Una presencia humana que están concentrados en esta zona. Siguiente. Otra muestra también es, subsecuentemente se puede ver las fechas del preclásico medio entre 790
antes de Cristo hasta 500 años antes de Cristo. Siguiente. Otros estudios que hicimos con el Bayesian sistema de ver las muestras y la ocupación, se puede ver la ocupación única. Tenemos 6 muestras de ocupación que está en el 2600 a 2400 antes de Cristo. Pero hay un vacío de que no hay ninguna evidencia de ocupación hasta más o menos 1200 años antes de Cristo, y una gran ocupación en Nagbay, por ejemplo, entre 1000 años a 600 años antes de Cristo, que están concentrados en esta zona. Siguiente. Y esto implica también la construcción de altares. Siguiente. Estelas, muros verticales con piedra de caliza. Siguiente. Igual como encontramos en San José Mogote. Esto es un ejemplo de la cerámica temprana que tenemos en esta zona, mayormente de tecomates o de palma pintarrajeada o palma pintarrajeada, y la cerámica que hemos encontrado en estas fases tempranas en Nagbay. Siguiente. Y estas son algunas muestras de la más temprana que tenemos. Son mayormente tecomates. Lo más interesante es la presencia de tecomates en esta época es muy abundante, y hasta líneas incisas en los bordes y los dedos que se encuentran en la pasta. Siguiente. Y tenemos una gran cantidad de cerámica del preclásico medio, desde el principio del preclásico medio hasta las fases más tardías del preclásico medio. Siguiente. Ahora, la situación también están en otros sitios en la cuenca, no solo en Nagbay o en Mirador, pero más al sur, adelante. Uno de los sitios se llama El Pesquero. Esto fue un edificio excavado por Héctor Mejía, que estaba trabajando para nosotros al explorar esta zona, y se encontró esta gran pirámide del preclásico tardío. Pero adentro de la pirámide preclásico tardío había ese gran edificio de preclásico medio que estaba construido. Siguiente, porfa. Esta complejidad hasta tiene máscaras muy raras en las esquinas de los templos, y hasta los colores originales de esa gran complejidad que originó en las fechas más tempranas. Siguiente. Y esta es la cerámica que se encuentra vinculado con esta construcción. Es una cerámica del preclásico medio tardío, que se encuentra en la zona, indicando una gran complejidad siglos y siglos y siglos antes del preclásico tardío. Siguiente. El Mirador también representa un gran apogeo en el preclásico. Uno de estos está en el norte del centro del grupo oeste, en el grupo Cascabel. Siguiente. El grupo Cascabel está al norte, y este es un gran sitio que corre más o menos a 40 kilómetros cuadrados, y lleva evidencias del preclásico medio y en casi todos los sectores de la zona. Siguiente. Este es el grupo de Cascabel, arquitectura de 28 metros de altura y con piedras grandes con lo largo expuesto, tal como encontramos en San José Mogote. Siguiente. Y la arquitectura, la cerámica corresponde al preclásico medio. Siguiente. Vamos a darle secuencia, por favor, porque demuestra el tipo de cerámica preclásico tardío hasta el preclásico medio. Siguiente. Estos son preclásico medio que se encuentra en los tipos de piedra, la cerámica que corresponde, las figuras, las evidencias. El Sacalero es un sitio vinculado al Mirador que también fecha preclásico medio. Siguiente, Danilo. Se puede ver la cerámica muy temprana, hasta con monumentos lisos que se encuentra, pero la cerámica es bien definido del preclásico medio. Siguiente. Hasta cuencos hemos encontrado estas fechas, indicando la presencia humana en preclásico medio. Siguiente. Otro ejemplo de esto es cerámica que se encuentra. Los mayas estaban importando concha del Caribe,
espóndiles, espóndiles y de unas conchas que estaban los trombas, que fueron importados, y solamente en el preclásico medio estaban importando este tipo de concha. Más o menos el preclásico medio temprano, no más tardío que 800 años antes de Cristo. Adelante. Y había evidencia también de reyes, de potencia con el petate que se encuentra. Siguiente. Siguiente. Hablamos de estos. Lo que quiero es siguiente. Las evidencias de la cultura, el grupo Trogón más reciente en el sitio de Mirador es un grupo pegado al complejo Tigre. Siguiente. Sin embargo, en este gran estratus que tenemos desde el preclásico tardío hasta la roca madre, indica un gran proceso evolutivo. Siguiente. Cuando hay cerámica arriba de 50 centímetros de profundidad, cerámica mamón, empezando a 50 centímetros de la superficie. Pero siguiente, al llegar a los 3 metros, están estas grandes cantidades de figurillas de un estilo idéntico a los de Cunil en Cajalpech y la cerámica temprana de Ceibal. Siguiente. Se puede ver esta formación de las cabezas en esta forma. Siguiente. Y otra vez las cabezas hasta pintados azul. Se puede ver labios rojos, pero al exagerar los colores se puede ver que originalmente habían sido pintados azules. Siguiente. Y la cerámica corresponde a estas fechas más tempranas de pre-Mamón. Estamos hablando de las épocas pre-Mamón que se encuentran en esta zona. Siguiente. 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 Hay sellos, hay toda clase de sellos también en estas épocas. Siguiente. Estaban comiendo caracol y estaban importando obsidiana en forma cruda. No estaban importando núcleos ya prefabricadas, estaban importando piedra cruda y trabajándolo en el preclásico medio en el sitio por especialistas. Siguiente. Y por supuesto los grupos E empezaron a formar en esas épocas. Siguiente, que se conoce como Tecal. Siguiente, y hasta máscaras empezaron a formarse a 600 años antes de Cristo. Continuo, Danilo, no pares, sigues dándole. Estos son grupos mayas, no son grupos olmecas. Tenemos estelas tempranas. Siguiente, hasta grandes estelas, la Florida Estela 1, preclásico medio. Tenemos el monumento 8, preclásico medio. Adelante. Y en el sitio de Tamazul tenemos hasta los sapos, tal como tenemos en Izapa y Tacalijabaj. Siguiente. La formación de piedras monumentales, idéntico como el altar Estela 1 de Tintal, 5 metros de alto y 2 metros de ancho. Estas piedras areniscas importadas desde el altar de sacrificio. Siguiente. Las estelas de Nag Bay, por ejemplo, indica la presencia de gobernantes y la presencia de una ideología muy fuerte siglos antes de Cristo. Siguiente. Ya formando los sitios que ya conocemos con un patrón maya, con un sistema de calzadas, con una orientación este al oeste, con pirámides. Siguiente. Y eso es el símbolo de la complejidad con sus calzadas. Siguiente. Que unificaron el primer estado en las Américas. Así puede ver las calzadas que salen desde el Mirador hacia los sitios vecinos. Siguiente. Y al final, estos son los pasos iniciales de la complejidad arquitectónica, la complejidad política, la complejidad económica y la complejidad social de la zona. Muchas gracias y buenas noches.